En un giro que ha capturado la atención de la comunidad internacional, las autoridades alemanas han detenido a un militar bajo sospecha de llevar a cabo labores de espionaje en favor de Rusia. Esta situación ha surgido en un momento crítico, ya que Alemania se encuentra en medio de una aguda crisis geopolítica debido a la invasión rusa en Ucrania. El individuo en cuestión, conocido en documentos judiciales como Thomas H. para resguardar su privacidad, había desempeñado su labor en el Departamento de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio del Ejército alemán. La trascendencia de este departamento radica en su responsabilidad de desarrollar, probar y proveer armamentos utilizados por las Fuerzas Armadas alemanas, que van desde sistemas informáticos avanzados hasta equipos personales de combate. Los detalles emergentes de la investigación señalan que en el transcurso de mayo de 2023, Thomas H. contactó tanto el consulado ruso en Bonn como la embajada rusa en Berlín, ofreciendo su cooperación. Durante este proceso, habría compartido información adquirida en el marco de sus actividades laborales con la intención de que ésta llegara a manos de un servicio de inteligencia ruso. Este accionar ha llevado a la Fiscalía Federal Alemana a afirmar que existe un fuerte sospechoso de colaboración con un servicio de inteligencia extranjero. Este acontecimiento no se encuentra aislado, ya que en los últimos meses, Alemania ha experimentado varios incidentes de presunto espionaje en favor de Rusia. Es importante notar que estos eventos se han desarrollado en paralelo con el aumento del compromiso de Alemania en apoyo a Ucrania, en respuesta a la invasión liderada por Putin. La situación ha aumentado en tensión a raíz de las advertencias acerca del incremento en las actividades de espionaje provenientes de Moscú. La detención de Thomas H. fue llevada a cabo en estrecha colaboración entre la inteligencia militar y la Agencia de Seguridad Interior alemana, la BfV. En este contexto, Marco Bachmann, ministro de Justicia, ha expresado su gratitud hacia los involucrados en la investigación y ha resaltado la importancia de la vigilancia continua en estos tiempos tumultuosos. Previamente, la Agencia de Seguridad Interior, la BfV, había emitido advertencias sobre el riesgo de una operación de espionaje ruso agresiva, esto en sincronía con la invasión rusa en Ucrania. Dado el apoyo de Alemania a la defensa militar de Ucrania y las sanciones occidentales impuestas a Rusia, el interés de esta última en la recopilación de información se ha intensificado. La BfV anticipa que las operaciones de espionaje rusas serán más sigilosas y agresivas, y que se pueden esperar actividades cibernéticas dirigidas desde territorio ruso. El incidente también pone de relieve la importancia de la ciberseguridad y la vigilancia en la era moderna, especialmente en medio de conflictos en constante evolución y rivalidades geopolíticas. A medida que las naciones luchan por salvaguardar sus intereses y secretos en un entorno cada vez más interconectado, la lucha en el ámbito de la inteligencia y el espionaje continúa evolucionando, cobrando una relevancia crucial en la escena global. Con implicaciones que pueden llegar a ser significativas, este episodio enfatiza la necesidad de la cooperación internacional en la resolución de conflictos y en la preservación de la seguridad global. Si te ha gustado nuestro análisis de este intrigante suceso que ha sacudido las relaciones internacionales, no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con noticias globales y acontecimientos actuales. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote información relevante y bien investigada. También, déjanos tus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Hasta la próxima en Global News Hub.